Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1, por favor. Hay un estado en el Medio Oriente llamado Israel. Ese estado no es cualquier estado, es el estado de Dios. Es la nación que Dios creó, que Dios formó para que por medio de ella viniera un Salvador. Cristo Jesús es su nombre. Y hoy vamos a ver cómo mi Señor Dios bendito toma a un hombre, y no precisamente de ahí mismo, porque lo hubiera tomado de ahí, ¿no? De Canaán. No, lo tomó de la capital de la idolatría, de Babilonia. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso quiere decir que Dios tomó a Abraham de el país más malo, idólatra, que existe y sigue existiendo, porque todas sus costumbres religiosas, supercherías, brujerías, supersticiones, el mundo las sigue practicando el día de hoy. Entonces vean cómo mi Señor Dios toma a un hombre de ahí, de esa nación, y comienza su plan de salvación. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Ese pero significa que mi Señor Dios le había dicho algo con anterioridad. Ese pero habla de un mandato que Dios le da al patriarca, pero que no lo cumplió a pie puntillas. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiere decir que mi Señor Dios había mandado a Abraham que se fuera solo, completamente, obviamente con su esposa, porque si no, ¿de dónde, verdad? ¿De dónde iba a provenir el Mesías? Y Abraham, pues obedeció a medias, como a veces lo hacemos nosotros. No obedecemos completamente a Dios, sino a medias, y a veces pagamos las consecuencias. Y vean las consecuencias que pagó Abraham. Dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿De qué manera Dios ha engrandecido el nombre de Abraham, que hasta nosotros, ¿verdad?, nos ha alcanzado? Y le llamamos el Padre
Abraham, nuestro padre Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, de la fe. El primero que mi Señor Dios tocó su corazón y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, tus hijos. ¿Cuáles hijos, verdad? Ningún hijo, ningún hijo. Deja tu tierra, tu parentela. Deja todo. Tu arraigo, tus bienes en Ur de los Caldeos, tus conocidos, tu ambiente, tu cultura, todo lo que un hombre, Abraham tenía 75 años, desde que nació hasta los 75, bueno, pues imagínense, el arraigo, el apego, tus raíces, tienes que dejarlo todo. Y te voy a dar una tierra donde allí vas a vivir tú y de donde ahí va a venir una gran nación. Y dice la palabra que Dios le dijo así, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y fue justificado Abraham por su fe. Y todo aquel que es de la fe de Abraham, dice también la palabra, el apóstol Pablo, todo aquel que es de la fe es hijo de Abraham. Por lo tanto, Abraham es nuestro Padre, el Padre de la fe. Y mi Señor Dios ha engrandecido su nombre de tal manera que hasta otras religiones se lo pelean, como el Islam, ¿verdad? El Islam, el padre Abraham en el judaísmo, nosotros como cristianos, ¿verdad? Vean qué importancia tuvo este hombre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y de tal manera lo bendijo, que lo vamos a ver a lo largo de esta prédica, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mi Señor Dios toma a este hombre de Ur de los Caldeos, Babilonia, y le dice, vete, deja toda tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar, y será tuya esa tierra. Abraham le creyó. En Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Dice la bendita palabra del Señor. Versículo 9. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció. Le creyó a Dios y obedeció. Le creemos a Dios, le creemos a Cristo en todas sus promesas, en todo lo que tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Cuando alguien se muere, parte con el Señor y le deja herencia a la familia, pues esa familia va ahí, recibe lo heredado, una casa, un carro. Pero vean qué tipo de herencia le da mi Señor Dios a Abraham. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Que nos diga nuestro Señor Dios, ¿sabes qué? Que deja el lugar donde vives, te voy a mandar a una isla a predicar la palabra, y ahí vas a estar y vas a dejar todo lo que tienes allá, solamente vete con tu esposa, con tus hijos y te vas para allá. ¿Obedeceremos?
o no obedeceremos? Abraham obedeció, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida. La tierra prometida que era su herencia, él habitó como un ajeno a ese lugar. Es como si te dan de herencia una casa y llegas a la casa, pero siguen viviendo ahí unas personas. Y ni modo, tú como heredero de esa casa, aunque vivan esas personas, pues tú vives ahí en el estacionamiento de la casa, en una tienda de campaña. Pero si ya te le heredaron. Y le dice Dios a su tiempo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coherederos de la misma promesa. No nada más Abraham, sino Isaac y Jacob moraron allí, en ese lugar, en Canaán, sin recibir todavía palpablemente la tierra, porque le creyeron a Dios, le creyeron al Señor. Regresemos a Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ese y serán benditas en ti todas las familias de la tierra llega hasta nosotros, hermanos. ¿Somos bendecidos? Amén. Por la fe que tenemos, no en Abraham, sino en aquel que vino después de Abraham, sino en aquel que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre tenía contemplado para redimir, para rescatar al ser humano de sus pecados. Tenía que empezar con alguien, tenía que empezar con una persona. Empieza con Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, Babilonia, lo asienta en Canaán, y sucera, dice la palabra, y sucera, palabra hebrea que significa y su semilla, o su semen, fructificando y multiplicándose, ¿verdad? A través de Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, hijos de Jacob. De esos 12 patriarcas, Judá. De Judá viene David. De David viene Salomón. Y de Salomón, diferentes linajes en el libro de Reyes nos habla. Josías, Ezequías, el rey Ezequías, Usías, todos esos reyes venían en el plan de Dios para llegar ¿hasta quién? Hasta Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por medio de Cristo Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay mucho antisemita en este mundo. Estaba viendo en lo que me preparaba para venir hoy a la iglesia un video de un hermano cristiano judío que estaba deshaciendo, estaba demostrando que los judíos que viven actualmente en Israel son de las 12 tribus de Israel. Porque hay predicadores, cristianos o no cristianos, antijudíos, que dicen y afirman que los que están ahorita viviendo en Israel ya no son judíos. Por favor. Entonces, ¿con quién va a tratar mi Señor Jesucristo cuando venga en la gran tribulación? ¿Con quién va a tratar Dios nuestro Señor en la gran tribulación para que un remanente de ese pueblo que está en el oriente se convierta al Señor? Vean la sarta de tonterías que sacan en las redes sociales.
Y hay hermanos en la fe que hasta se la creen y dejan de orar por Israel, porque ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se quedó en el año 70 después de Cristo. No, ustedes creen que Dios no es tan poderoso, tan omnisciente, omnipresente, omnipotente, como para que a través de los siglos y de los siglos y de los siglos, las 12 tribus de Israel sigan intactas. Por favor. Hablando de esos que maldicen a Israel, pues conocemos a Hugo Chávez, ¿verdad? Que desde sus entrañas, ¿verdad?, habló mal del pueblo de Israel, no me atrevo ni siquiera a decirlo. Y de cáncer se murió meses después, y meses después. ¿Y de dónde se murió? De sus entrañas, porque habló mal de Israel desde sus entrañas. El diplomático, ahora con la guerra de Israel en contra de Hamás, el diplomático que estaba en una sesión en Turquía, hablando pestes de Israel, y que en plena curul, en plena audiencia, de repente se empieza a sentir mal y ¡pum!, se cae. A las horas después muere, hablando mal de Israel. ¿Qué se demuestra ahí? Que mi Señor Dios bendito es el Dios de Israel. Y que el que quiere agredir a uno de sus hijos de Dios es como si quisiera atentar contra la niña de sus ojos, dice el libro de Zacarías. Cuidado con los que se meten con los hijos de Dios, tanto judíos, que es su pueblo amado, como cristianos, que somos nosotros. Yo a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, pues no como Jehová le dijo al 100%, porque dice, y Lot fue con él. El sobrinito, hijo de su hermano que había muerto, ¿verdad? Harán. Se muere su padre Aram, padre de Lot, y Abraham le dice, bueno, pues vente, vámonos. Pero esa decisión de llevarse a su sobrino le causó un dolor de cabeza a Abraham más adelante. Porque en una guerra que había entre 5 reyes contra 4, el rey Kedorlaomer, que él era el líder de 5 reyes contra 4 reyes, incluidos ahí el rey de Sodoma, secuestran a su sobrino Lot, y Abraham lo tiene que ir a rescatar. Pero si no se lo hubiera llevado, un gran dolor de cabeza se hubiera ahorrado Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiere decir que probablemente mi Señor Dios tomó a Abraham de aproximadamente unos 60 años de Ur de los Caldeos, porque cuando lo toma Abraham se queda en Harán, lo que es Siria, se queda ahí 14 años, hasta la muerte de su padre, porque se lo lleva a Abraham, en vez de dejarlo en Ur de los Caldeos, se lo lleva con él y viven en Harán. Y si Abraham aquí tiene 75 años, cuando salió de Harán, es probable que cuando mi Señor Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, tenía aproximadamente unos 60 años por ahí. 60 años. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Su padre ya había muerto, ¿verdad? Su padre había muerto en Harán. Y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán, sirvientes. Vean la bendición del Señor. Todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Empieza Abraham su peregrinar, su andar por la tierra de Canaán, lo que es hoy Israel. Y dice la palabra que llega primero a Siquem. La palabra Siquem, ¿verdad? Significa, viene del hebreo Shekem, y significa hombro o el lugar donde se carga algo. El lugar donde se carga algo, ¿verdad? Recuerden que en la palabra, tanto los nombres como los lugares, su significado, tienen un mensaje espiritual que darnos. Y eso nos lo demostró el Señor hace 3 días, el jueves, con la prédica de los descendientes de Adán. Cada nombre de los descendientes de Adán representaban o significaban lo que el hombre vivía en ese momento. La caída del hombre, el estrago de la caída del hombre estaba representado en el nombre de la persona. Y de ahí tuvimos una gran enseñanza. Aquí también es lo mismo. Abraham empieza su caminar por la tierra prometida y llega a un lugar que se llama Siquem, que se llama Shekem y significa el lugar donde se carga algo. ¿En quién nos tenemos que cargar nosotros o recargar nosotros? En Dios. Toda nuestra vida, ¿verdad? Todo nuestro peregrinar, porque también nosotros somos peregrinos en este mundo. Todos nosotros tenemos que llegar a Siquem, a recargarnos con el hombro en las manos del Señor. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Por cierto, también Siquem es una ciudad situada a unos 24 kilómetros al oeste del Jordán. Al oeste del Jordán. Y 40 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahora, dato interesante, Siquem es llamado Sicar en el Nuevo Testamento, donde Jesús encontró a la mujer samaritana en el pozo. Y no es casualidad de que nuestro Señor Jesucristo llegara a ese lugar donde estaba el pozo que se llamaba Sicar, pero en el Antiguo Testamento se llamaba Siquem. Y ahí la mujer samaritana, ¿verdad?, recarga su hombro en el Señor. Porque si leemos la historia en Juan 4, tanto ella como todos los que vivían en esa ciudad samaritana creyeron en el Señor. Entonces, a partir de que crees en Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, tienes que recargar tu hombro en el Señor. ¿Sí? Dice la palabra también en Génesis 12:6 nuevamente, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Hasta el encino de Moré. Ahora vamos a ver qué significa la palabra encino de Moré. El encino, la palabra encino significa árbol grande. Un árbol grande, enorme. Y Moré significa maestro. Maestro. Tomen nota los que tienen su Biblia. Deben de traer su Biblia todos y apuntar ahí para que entiendan el mensaje espiritual que nos está mandando el Señor.
Encino significa árbol grande y Moré significa maestro. Su significado literal, el árbol del maestro. O sea que llegó Abraham a ese árbol que se llamaba el árbol del maestro. ¿De cuál maestro? ¿De Dios? Claro que no. Porque Abraham estaba llegando a un lugar donde había una idolatría tremenda. Entonces, hablando de este árbol del maestro, los cananeos usaban árboles grandes como lugares de culto o centros religiosos. El encino de Moré probablemente era un sitio pagano importante, asociado a oráculos o instrucción religiosa, obviamente pagana, que le desagrada a Dios. Justo después, aquí adelante en el versículo 7, Dios se le aparece a Abraham y él edificará un altar. Dios se revela en medio de una tierra dominada por idolatría. Se empieza a revelar nuestro Señor Dios en medio de esa tierra idolátrica. Y esto nos enseña que a partir de ahí habrá una transformación espiritual de la tierra y el comienzo visible del plan de Dios. El maestro pagano es reemplazado por la voz del Dios verdadero. Abraham aprende directamente de Dios, no de los sistemas cananeos, no de los sistemas cananeos. Entonces, Abraham llega a ese encino de Moré, que era un lugar donde se practicaba y se enseñaba la idolatría, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Exactamente ahí donde estaba el encino de Moré, que era un lugar donde había hasta una escuela idolátrica, pagana. Ahí mi Señor Dios, ¿verdad?, se le aparece a Abraham. ¿Y Abraham qué hace? Pone un altar, sustituyendo la idolatría, poniéndola de lado, estableciendo ahí un altar hermoso de mármol, labrado con martillo y cincel, ese altar precioso. Nadie me dice nada. ¿Cómo se hacían los altares? ¿Cómo mi Señor Dios manda a los israelitas a hacer los altares? De pura piedra, pero sin ni siquiera a cincelar, sin ni siquiera labrar. Eran puras piedras, montón de piedras, haciendo como un tipo de pirámide, sin artífice, hablando de la sencillez, de la sobriedad, de la humildad. Y ahí Abraham sacrifica un animal en holocausto. ¿Qué significa sacrificar un animal en holocausto? Espiritualmente hablando, que nosotros tenemos que, ¿verdad?, también entregarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como ese animal es quemado en el fuego de ese altar, ese fuego representa al Espíritu Santo, ¿verdad?, espiritualmente. Y ese animal es una figura de nosotros que debemos de ponernos en ese altar y ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo, abandonando, quemando nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y darnos completamente a Dios con todo nuestro corazón. Eso representa el holocausto. Entonces Abraham ahí
edifica un holocausto, edifica un altar, hace un holocausto, ¿verdad? Y ahí comienza por parte de Dios esa limpieza espiritual en esa tierra. En el versículo 7 nuevamente, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Primer altar que edifica Abraham ahí en ese lugar, sustituyendo ese culto del encino de Moré. Versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué hermosura, porque por cada lugar donde él iba recorriendo, ¿verdad?, edificaba altares, no desprendiéndose de él, no teniendo la influencia de los dioses cananeos, sino él a lo suyo, edificando un altar, dando su vida por el Señor. Ahora, aquí en el versículo 8, ¿dónde estaba Betel? Betel estaba a 11 kilómetros al norte de Jerusalén. Jai estaba situada a 3 kilómetros de Betel, hacia el este. Repito el versículo 8, luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Sí? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora vean qué interesante, porque la palabra Betel, el nombre de este lugar, Betel, significa casa de Dios. Y lo edificó, dice la palabra, al occidente, casa de Dios. El nombre de Jai significa ruinas, ruinas. Y Abraham edificó el altar y plantó allí su tienda entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y las ruinas. Ahí en medio edificó y plantó su tienda Abraham. Y empezó a hacer los cimientos de su casa, le puso fundamentos, la labró con grava, con piedra, e hizo y construyó una casa de 3 pisos Abraham. ¿Dice la Escritura eso? No. ¿Por qué no me refutan luego? Porque están esperando a que diga yo que no, o si se la estaban creyendo, porque me los puedo marear. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque nosotros no debemos de plantar nuestros cimientos firmes en este mundo. Que nuestro andar aquí en la tierra tiene que ser como Abraham anduvo, en tiendas de campaña, no construyendo hacia abajo para poner un fundamento firme donde ya no me pueda mover. Eso significa, ya no me puedo quitar de aquí e ir a otro lado, sino me aferro, me afianzo a la tierra de este mundo y a todo lo que representa espiritualmente, sus costumbres, tradiciones, filosofías, doctrinas. ¿Qué más ofrece el mundo? Vanidad, ego, soberbia, posición económica, estatus,
Es más, hasta se juzga por el color de piel. Por el color de piel. Ayer estábamos viendo una película, mi esposa y yo, que me gustó mucho, la cual tenían en tratamiento a una chica supuestamente bipolar, la tenían sedada, la tildaban de loca. Y alrededor de esa chica hay varias historias de otras mujeres que las hacen ver como normales, pero que estaban más locas o inestables que esta chica que la tenían dopada. Ya casi al final de la película cuenta esta chica que la arrestaron o la encerraron porque estaba en una tienda del Oxxo, por ejemplo, y vio cómo discriminaban los empleados del Oxxo a una clienta, pero por ser morenita, por ser indígena. La humillaron a la indígena. Eso cuenta la chica que la hacen creer como loca. Los de la tienda del Oxxo la hacen desnudarse porque creen que se habían robado algo. Y hasta lo más íntimo de su cuerpo la esculcaron para que regresara lo que supuestamente esta chica indígena había robado. La reacción normal de una persona que está en su cabal juicio fue lo que hizo esta chica bipolar, supuestamente. Se enojó, se indignó, le empezó a decir de cosas a los de la tienda, injustos, racistas, clasistas, y en un arrebato pues estuvo rompiendo anaqueles y tirando las cosas de ahí del súper, que a lo mejor ahí se le fue la mano, pero demostró ella una cabalidad y un juicio justo de que no se le debe de tratar así a una persona indigente o indígena. Y por ese acto la encerraron. ¿Sí? Está tremenda la película, deja un mensaje tremendo de que cómo la sociedad, entre comillas, se hace a sí misma grande, inteligente, avanzada, con pensamiento libre, moderno, pero que está cayendo la sociedad en lo más bajo que se puede caer, que es el libertinaje, el adormecimiento de la moral, la permisidad de todas las cosas, la decadencia moral. Mientras más van avanzando en tecnología y descubrimientos, investigaciones, idas a la luna, idas al Marte, y de todas esas cosas el hombre se jacta de que ha crecido mucho, pero ha decrecido en su moral, Y esta película es una crítica tremenda a cómo está la sociedad del día de hoy. ¿Sí? Bien, hablando de esas ruinas morales en las cuales se encuentra el mundo, Abraham estableció su tienda entre Betel
y Jai. O sea, dejando sus ruinas y acercándose a la casa de Dios, a Betel. Y así nosotros, desde que recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, se supone que tenemos que ir dejando todas esas ruinas que no nos sirven, que nos estorban para nuestra fiel y comunión con nuestro Señor. Esas ruinas como la mentira, esas ruinas como la crítica, el hablar de los demás. No nos cansamos de hablar de los demás. El no respetar la opinión de otros, aunque sea contraria a la tuya. A veces queremos quitarle su cerebro y ponerle nuestro cerebro para que pienses igual que yo. No se puede. Y a veces hasta nos enojamos porque no piensan igual que yo. No, respetemos. No pensamos todos igual. Siempre va a haber división de pensamiento en una sociedad. Pero ¿qué hace el ser humano? Critica. Mira cómo se atreve a hablar del gobierno, mira. Mejor miren. Respeto. No coincido con tu pensamiento, pero sí te respeto. Punto. Pero siempre nos gusta estar hablando y hablando y hablando. ¿Verdad? Hay que dejar esas ruinas. Hay que dejarlas como cristianos. O así andaban los apóstoles del Señor. Y si andaban así, el Señor los corregía. O el Señor se ponía ahí con ellos. No, sí, la samaritana, vean, 5 hombres tuvo en su vida. Tremenda la mujer. No, se armó un chismarajo, ¿verdad? Pues así estamos. Armamos un chismarajo de un asuntito pequeño y hombre, ya todo el mundo se enteró. Guardemos silencio. Dejemos nuestras ruinas. Dejémoslas. Abraham plantó su tienda entre Betel, que es la casa de Dios, y aquí dice que hacia el occidente, porque así lo dice Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Ahora también, ¿por qué a un monte? En el Antiguo Testamento nos enseña la palabra que siempre las civilizaciones paganas en los montes altos, ahí construían sus altares y sus templos a sus dioses paganos. Entonces, mi Señor Dios, por medio de esto, va tumbando, va quitando todas esas cosas idolátricas. Por eso aquí la palabra dice que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Estas ubicaciones a mí me causaron inquietud. Dije, bueno, pero ¿por qué es tan específica la palabra de que Betel al occidente y Jai al oriente? Tiene todo que ver. En la Biblia todo tiene que ver. Es un libro asombroso que de todo nos da enseñanza. Yo aquí escribí en mis notas, en la mentalidad hebrea, el occidente se asocia con el templo, ya que su orientación era este-oeste. Así como el tabernáculo, su entrada era por el oriente, y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo al occidente, ¿verdad? Porque la entrada del atrio del tabernáculo era del lado oriente. Caminas el atrio, llegas al lugar santo, y luego el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo, entonces ya era hacia el occidente. En la mentalidad hebrea, ¿verdad?
mientras más al occidente estés, estás más cerca de Dios, porque estás en el lugar santísimo, al occidente de el templo o del tabernáculo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que estaba al occidente. Era la máxima cercanía a la presencia de Dios. Entonces vean el mensaje que nos está dando aquí el Señor. Abraham establece su tienda, planta su tienda, dice, entre Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Que estamos dejando Jai del lado oriente, que significa ruinas, y estamos caminando al occidente hacia Betel, la casa de Dios, a la divina presencia de nuestro Señor. Por eso dejemos nuestras ruinas, dejemos todo, como dice Colosenses. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 3. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, hemos resucitado en Cristo Jesús, hermanos. Pues vean lo que dice el Señor. Buscad las cosas de arriba. No te arraigues al mundo. No pongas tu fundamento aquí en la tierra. Busca las cosas de arriba. Las eternas, las maravillosas, las benditas de Dios. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Abraham plantó su tienda en Siquem, en Betel, y luego de ahí vamos a ver más adelante, bajó hasta el Negev. Anduvo como peregrino. Pero si Dios me prometió esta tierra, ¿por qué no me deja establecerme aquí al lado del mar, ahí en Gaza? No, el Señor le mostró toda la tierra, pero como peregrino, no afianzándose, no arraigándose a este mundo. Lo mismo debemos de hacer nosotros, lo mismo, y dejando nuestras ruinas hacia el oriente. Las ruinas de Jai hacia el oriente, caminando hacia el occidente a Betel, a la máxima y plena comunión con Dios. Y dentro de esas ruinas, vean lo que dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya fuimos supuestamente despojados del viejo hombre, ¿no? En el bautismo. Dejemos todo eso. Todo el tiempo andamos ahí contendiendo con la gente y echando bronca y pelea y buscando pelea con todo, por todos lados. No. A paz nos llamó Dios, dice el Señor. Él nos brinda su paz, nos brinda su gozo. Busquemos la paz y no la contención, el estar peleando con todo el mundo. Sí, dejemos nuestras ruinas al oriente y caminemos hacia el occidente. ¿Sí? Bien. Versículo 9. Y Abraham partió de ahí caminando. Porque se fue caminando, hermano. No se fue en carrito, no se fue en... Se fue caminando de allí hacia el Negev, dice la palabra. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
La palabra Negev significa tierra seca, tierra árida. Y el Negev está al sur de Israel, el Negev. Actualmente, y hay una profecía del profeta Abdías, donde habla de que los judíos sefardíes iban a establecerse en esa parte de Israel, en el Negev. Esa palabra ya se cumplió, porque los judíos sefardíes viven en el sur de Israel. Viven muchos judíos españoles y muchos judíos hispanoamericanos. Tiene sentido que sean hispanoamericanos porque, bueno, los judíos vinieron en 1492 en adelante a poblar esta tierra, y muchos de los que vivimos en este continente tenemos sangre judía. Algunos lo saben, algunos otros no lo sabemos. Pero ahí en el Negev se cumple la palabra de Abdías de que iba a ser habitada por Sefarad, judíos sefardíes. Entonces aquí regresando, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cuando habla de que se fue hacia el Negev, espiritualmente también nos está diciendo que fue a su desierto, fue a una prueba que le venía. Recuerden que espiritualmente el desierto en la palabra de Dios significa prueba, prueba de fuego. Entonces mi Señor Dios lo va encaminando hacia una prueba. Físicamente yendo hacia Negev, que también significa lugar desértico. Vean lo que dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hizo bien Abraham en irse a Egipto o debió quedarse en Canaán? Desobedeció, ¿no? Desobedeció a Abraham porque el mandamiento era: deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar como heredad. ¿Y esa tierra cuál era? Canaán. ¿Qué tenía que ir Abraham a hacer a Egipto? Egipto es el retroceso, Egipto es regresar a la idolatría, Egipto es regresar al mundo. Mi Señor Dios a lo largo del tiempo le estaba mostrando a Abraham su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. ¿Qué debió haber hecho aquí Abraham? Orar a Dios. Estás entrando en tu desierto, porque cada quien entramos a nuestro desierto, a nuestra prueba. Constantemente el Señor nos somete a pruebas, nos somete a pruebas. ¿Qué tenemos que hacer luego que identificamos que estamos en una prueba de parte de Dios? Doblar rodilla y orar al Señor: Señor mío, estoy en esta prueba, dime qué hacer, ¿para dónde voy? Pero primero que nada, sosténme, Señor, fortaléceme, Padre mío, estoy en gran prueba. Hace 6 años, ya vamos a cumplir 6 años, el mundo en general tuvo un desierto. El mundo en general. ¿Quién pasó la prueba? ¿Quién no la pasó? El mundo se encomendó a Dios, se entregó a Cristo, lo recibió como su Señor y Salvador de su vida. Muchos pasaron la prueba, otros no la pasaron, pero fue una prueba general. Falta poco, ¿verdad? Para la gran prueba que viene para el mundo entero, la tribulación. ¿Estamos acercándonos hacia Betel? ¿O seguimos viviendo en Jai?
en las ruinas, estancados ahí. Digo que soy cristiano, pero sigo con mis ruinas, en envidia, en resentimientos, en alcohol, en fumar. ¿Sigo con mis ruinas? ¿O estoy caminando de la mano de mi Señor Dios? Porque los que estuvieron caminando de la mano del Señor, el COVID, exactamente, perdón lo que voy a decir, pero nos viene guango. El COVID no hizo mella en nuestra fe, porque estuvimos ahí, tomados de la mano de Dios. Pero viene la gran prueba. ¿Seguimos en high o estamos caminando hacia Betel constantemente? Hubo una gran hambre, dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. No consultó a Dios. Debió haber consultado al Señor. Haberle dicho, Señor mío, ¿qué hago? Guíame, ¿a dónde me dirijo? Igual y le mandaba cuervos, como le mandó cuervos a Elías, y lo alimentaron. Pero tomó la decisión equivocada y se fue para Egipto. No consultó a Dios. Vean lo que le pasó en Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Era muy guapa su mujer, Sara. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Empezó a caer, ¿verdad? Tomó la decisión incorrecta, no esperó en el Señor y empezó a caer. La primera caída, la mentira. ¿O fue media verdad? Porque la palabra de Dios dice que Sara era su media hermana. La palabra dice que Sara era su media hermana, pero también su esposa. Y una media verdad es una mentira completa. Sí, una mentira completa. Aquí en Génesis 20, vamos para allá, Génesis 20. Génesis 20, vuelve a caer Abraham en esta situación de decir que no era su esposa, con Abimelech. Dice Génesis 21, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Siempre se la vivía acampando Abraham, aunque esa tierra ya era de él, pero vivía acampando. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ojo, una mala decisión o no esperar en el Señor puede traer consecuencias desastrosas. Aquí dice que Abimelech tomó a Sara, estaba atentando contra el plan de Dios. Porque el plan de Dios es de que del linaje de Abraham, puro, obviamente, sin mancha,
venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Abimelech se atrevía a tener relaciones con Sara, el plan de Dios ahí se llegaba a su fin. Pero vean lo que hizo nuestro Señor Dios. Versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Nuestro Señor Dios interviene en un sueño y le dice a Abimelech, cuidado con esa mujer, no me la toques, no me la toques. Es casada con marido. ¿Sí? En el versículo 12 se está disculpando a Abraham. Vean qué terrible que un pagano redarguya a un cristiano, y a veces sucede eso. ¿Pero por qué sucede? Porque no damos testimonio nosotros de que somos hijos de Dios. Mejor ponen el ejemplo los paganos que nosotros. Aquí Abimelech redarguye a Abraham. Y Abraham se disculpa y le dice en el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ahí habla y dice que es su hermana, es media hermana, pero también es su esposa. Pero al no decir la verdad completa, sino una media verdad, está mintiendo completamente. Regresando a Génesis 12, que es la primera vez que Abraham comete esto. Nos fuimos a Génesis 20 para que vean que también vuelve a cometer ese mismo pecado. Y aquí en Génesis 12, versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vuelve Abraham a atentar, o es la primera vez más bien, esta es la primera vez que Abraham atenta contra los planes de Dios, entregándole la mujer a Faraón para que fuera parte de su harén. Vuelve a intervenir el Señor. Y vean lo que le dice a Faraón. Versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. A su mecha. Con grandes plagas, dice la palabra. Azotó la corte real de Faraón con enfermedades terribles que le vinieron. Y dice la Escritura, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios interviniendo, obviamente. Porque si escudriñamos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, siempre el enemigo de la humanidad estuvo atentando contra la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, para que su nacimiento no se diera, para que no naciera el único que te puede dar vida eterna y salvación. Porque Cristo Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
ni por religiones, ni por doctrinas, ni por filosofías el ser humano tiene vida eterna en el cielo, sino por recibir a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Aquí mi Señor hiere a Faraón con una gran plaga. Entonces, en el versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Se dio cuenta Faraón por todo lo que le estaba pasando en su casa. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Tómala y vete. Qué desagradable que un incircunciso, que un pagano, corrija, redarguye a un hijo de Dios. Y a veces sucede eso. A veces gente que no es cristiana da más testimonio que un cristiano. Qué pena es eso. Por eso esforcémonos por dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque podemos servir como tropezadero de hijos de Dios. Aquí Faraón lo regaña. Yo aquí apunté abajito, no debemos hacer guerra espiritual con armas carnales. No debemos hacer guerra espiritual con armas carnales. Estaba defendiéndose Abraham con su propia intuición, con su propia sabiduría y conocimiento que era carnal. En vez de orar a Dios desde un principio, Dios le hubiera dicho, quédate aquí en Canaán, por la gran hambre que está atravesando el mundo entero. Pero Abraham utilizó en una guerra espiritual armas carnales. Su yo salió adelante. Siempre que entremos en nuestro desierto, en nuestra guerra espiritual, encomendémonos al Señor y pidámosle dirección, sabiduría, fortaleza física y espiritual para seguir adelante. No tomemos decisiones por nosotros mismos. Yo llevo 20 años viviendo en el lugar donde vivo y hemos padecido, ¿verdad? Hemos padecido, porque se ha vuelto ya el Estadio GNP un lugar muy importante para dar conciertos. Y nosotros vivimos enfrente de ese lugar y es una cerrada donde hemos visto cada espectáculo, ¿verdad? Y no nos han dejado dormir. A veces he venido aquí a la iglesia en vivo y en directo, sin dormir. Vecinos van, vecinos vienen de ahí porque no aguantan estar viviendo ahí. Hemos visto que la gente se cambia de casa porque no toleran. Nosotros vivimos en el primer piso y tenemos enfrente también el bar. Me he movido de ahí. No me he movido de ahí. ¿Por qué? Porque estoy esperando en el Señor. Porque el Señor a través de esa lección, porque todo lo debemos de tomar como una lección, un aprendizaje espiritual para nuestra vida. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? Paciencia, tolerancia, ¿verdad? Obediencia. Si aquí el Señor me dice, vas a entrar a tu Negev, a tu desierto, y yo luego digo, no, yo ya no aguanto vivir aquí, agarro y me voy a otro lado, pero sin la dirección de Dios, puede ser un gravísimo error.
Hemos orado tanto al Señor de que cierren ese bar, que gracias a Dios lo volvieron a clausurar y ya no han abierto. Ya no lo han abierto. Ya no lo han abierto. Yo les pido a todos ustedes y a mis hermanos que nos ven, que sigan orando por un servidor y que ese bar siga cerrado y ya no lo abran. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque si no las hemos visto, duras. Pero hay gran enseñanza ahí, gran enseñanza. Y al rato el Señor nos va a dar el entendimiento para entender, ¿verdad? Esa situación. Sí lo entiendo, obviamente. La paciencia, la perseverancia, la paciencia y la perseverancia producen fe. Fe. Entonces, hagámosle caso a nuestro Señor. Oremos a nuestro Señor siempre, por cualquier decisión que tomemos en nuestra vida. Sí, porque Él es, obviamente, perfecto y Él no se equivoca. Sí, aquí Abraham se equivocó y vean las consecuencias tan graves que hasta el día de hoy el planeta Tierra está sufriendo. ¿Por qué? Porque si Abraham no se hubiera ido a Egipto, no hubieran tenido sirvientes egipcios. Y si no hubieran tenido sirvientes egipcios, no hubiera estado escrito en este hermoso libro el nombre de Agar, la sierva de Sara que se trajo de Egipto. Y si no hubiera existido Agar, ahorita no estuvieran los árabes en guerra con el pueblo de Dios. Y no nada más con el pueblo de Israel. Más adelante viene persecución por parte de todos esos árabes a todo el mundo judío-cristiano. Ya nos dieron una probadita en diciembre, ¿verdad? Que estaban protestando por las festividades navideñas en Europa. Y hasta mercados navideños obligaban a cerrar para que no celebraran. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de no orar a Dios y de no obedecer? Y yo no llevo 20 años aquí, yo no me muevo de aquí hasta que el Señor me diga. Y si ahí me voy a quedar hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia, bendito sea el Señor, porque es lo mejor que me convino. Lo mejor que me convino. ¿Sí? Porque luego vienen también las críticas. Oye, este ya se estancó allí. No se cambia de lugar, no mejora. No cambia de código postal. En vez de el código postal, no digo cuál, pero pues que se vaya ya a uno mejorcito, uno más hacia el poniente, ¿no? Porque así está en el pensamiento del ser humano, ¿no? Este no ha cambiado de carro, tiene el mismo carro desde hace como... Y el Señor me sostiene. El Señor nos está haciendo crecer. No en lo económico, sino en lo espiritual. Y esa es la mejor riqueza que un ser humano puede tener. La riqueza espiritual, porque de comer no te va a dejar el Señor. De comer no te deja. Ya lo demás es presunción del mundo. ¿Y es vanidad? Sí. Vean las consecuencias de esa decisión. Versículo 20 dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entre ellos, Agar, la sierva,
que más adelante, al verse, digamos, inquietos por la promesa de un hijo a Abraham que todavía no llegaba, Sara le dice a Abraham que tomara a su sierva para que tuvieran relaciones y de ahí saliera el hijo de la promesa que Dios Padre le había dicho a Abraham. Pero no se esperó Abraham 25 años, ¿verdad?, para recibir la promesa, sino que Sara fue la que le dijo: toma a mi sierva y ten un hijo con ella. De ahí viene la línea de Ismael, que es el hijo, y los árabes, que son los que ahorita tienen al mundo en un vilo, ¿sí? Para que vean que tenemos que tomar siempre la palabra de Dios, la decisión del Señor, lo que el Señor quiera para mi vida, por ahí me voy. Acabamos con Proverbios 3, por favor. Proverbios 3 dice: Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Abraham se apoyó de su propia prudencia, ¿verdad? Y le salieron malas cosas. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, todos tus planes, pónselos a Dios en oración. Todos tus caminos. Que Él tome la decisión de toda tu vida, aunque sea la decisión más insignificante o más simple a nuestro parecer. Pídele a Dios consejo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tu camino te lo va a enderezar. Y en vez de que andes como la pera de Cuernavaca, así toda sinuosa, andes como la gran recta que hay entre Puebla y Orizaba, Veracruz. Así, derechito, al camino de salvación, que es Cristo Jesús. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta con tu salud, si estás tomado de la mano completamente de tu Señor, hasta en tu salud se va a ver reflejada. O sea, no te vas a dejar de enfermar, obviamente, pero el Señor siempre te va a mantener ahí, saludable, firme. Así es de que, hermanos, en este desierto que estamos viviendo, instaladas nuestras tiendas de campaña en este mundo, sin arraigo a este mundo, que nuestro caminar sea hacia el occidente, hacia Betel, la casa de Dios, y dejemos nuestras rinas atrás. Esas ya déjenlas ahí, quémenlas, bótenlas, pero busquemos la casa de Betel y tengamos diariamente comunión con nuestro Señor, y vamos a ver milagros y maravillas en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.